Muy buenas noches. Gracias a Monseñor por esta invitación, esta posibilidad de dar testimonio. Gracias a la Fundación Ayuda a la Iglesia de Jesús, que me ha invitado aquí en Colombia por momento a traer el testimonio de los cristianos perseguidos que repetir una y otra vez no deja de ser doloroso con las cosas que uno vive allí, ¿no? Pero que a la vez es un testimonio de esperanza. Ya lo van a ver cuando les cuente, porque es eso lo que vivimos nosotros allá como misioneros. Grandes dolores, grandes sufrimientos y a la par grandes alegrías de cielo que uno difícilmente encuentra en esta tierra. Y por eso, bueno, el testimonio que traigo es intentar contagiarnos del espíritu que nosotros tenemos el privilegio y la gracia de vivir allá. Porque podemos vivir día a día, codo a codo, con los mártires de nuestros tiempos. Ustedes imagínense que cada uno puede pensar en su santo preferido, su santo mártir preferido, el que quieran. ¿Qué no darían por decir, bueno, haber estado con él esos 2 días antes de su martirio? Piensen el santo que quieran. Haber podido acompañarlo, alentarlo, consolarlo, servirlo, escucharlo antes de su martirio. Bueno, eso es lo que nosotros podemos hacer allá cotidianamente. Por eso les digo que es un privilegio, y aun cuando todavía no nos ha tocado merecer la gracia del martirio como ellos, sin embargo, de alguna manera participamos de semejante gracia que ellos viven. Y por eso lo que intentamos con los testimonios es transmitir eso, contagiar ese espíritu. Es tan grande, es tan valioso, que la verdad es que sería egoísta guardarlo para nosotros. Yo me encuentro temporalmente en Argentina, que es mi país de origen. Me encuentro allí por una situación familiar, de enfermos en mi familia. Y esto me ha dado la posibilidad de dar testimonio. Es así como Dios lo pensó. Y bueno, soy testigo no solo de lo que he vivido allá, sino de las gracias enormes que están derramando los mártires acá, es decir, en Occidente también. Eso es lo que quiero un poco contarles esta noche. Como les digo, soy argentina, de la provincia de San Luis, del interior del país. Yo estudié en un colegio estatal. No había pensado nunca en ser religiosa, la verdad no lo había pensado, pero bueno, fue a los 18 años, estando en la universidad, que Dios me mostró claramente que me quería consagrar a Él por completo. Ingresé a una congregación religiosa que es una joven congregación, que se llama Familia Religiosa del Verbo Encarnado. Es una congregación que tiene rama masculina y rama femenina, fundada en la Argentina, en Mendoza, la provincia de Argentina. Es una congregación misionera. Yo ingresé cuando tenía 18 años, hoy tengo 43. Y cuando entré a la congregación, bueno, y terminé mis estudios, unos años de formación, de espiritualidad, filosofía, teología, llegaba por el momento de la misión. ¿Dónde me tocaría a mí? ¿Qué me irían a pendientes superiores? La verdad no me imaginaba de ninguna manera lo que me iba a tocar. Y yo creo que si me lo hubiera imaginado, hubiera dicho que no. Cómo Dios hace las cosas y nos lleva por caminos que uno ni siquiera imagina. Porque además, siempre corremos este peligro, aún siendo religiosos y misioneros, y es calcular con criterios o con cálculos humanos. ¿No? Es decir, yo podré, no podré, aguantaré esta situación, y si después, y si tengo miedo, y sí. Pero Dios nos va llevando. Así fue como en el año 96, yo tenía 23 años, y me propusieron mis superiores la misión en Medio Oriente, junto a otras hermanas y sacerdotes. Y allí fui.
primer lugar, Belén. Estuve en varios países, donde aprendí la lengua árabe, estuve en Egipto, también en Jordania, en Siria, en Irak, en Túnez, por supuesto en Israel, allí en Palestina. 19 años de vida misionera allí en Medio Oriente. Con la particularidad que tiene el Medio Oriente para nosotros como cristianos, que es que el cristianismo es minoría. Es nuestra tierra, pero somos minoría allí, y en general una minoría perseguida, discriminada en todos estos países. Esto se ve en unos más, en otros menos. Yo viví varios años en Egipto, donde también se vive la discriminación y la persecución a escala también contra los cristianos. Y finalmente mi último lugar de misión fue Siria. Yo llegué a Siria en el año 2011, a comienzos del 2011, enero del 2011, en realidad llevada por un problema de salud. Había finalizado el año 2010, con gran cansancio y agotamiento, mal de salud, necesitaba recuperarme. Y mis superiores me ofrecieron que yo viniera a buscar un lugar tranquilo donde me pudiera recuperar por un par de años. Yo, conociendo todas nuestras misiones en Medio Oriente, había sido provincial, yo fui primera provincial durante 9 años, es decir, conocía bien la situación de nuestras comunidades, conocía bien la situación en Siria, en Alepo, que es donde está nuestra comunidad. Conociendo todo esto es que pedí ir a Siria, comienzo del 2011. Y era porque justamente en un lugar tan tranquilo, tan seguro, tan pacífico. Allí fui en enero del 2011, como siempre Dios riéndose de nuestros planes. Fui para descansar y 2 o 3 meses después se desató la guerra. Guerra y persecución terribles que se viven hasta hoy. Años que ciertamente yo no había planeado, ¿no? Como les digo, había ido a descansar, pero años que no cambio por nada. Y si tuviera que volver al 2011, vuelvo a elegir Siria. Era un país, como les digo, muy tranquilo, una sociedad muy próspera, sin problemas económicos, sin problemas sociales en general, con buena convivencia entre cristianos y musulmanes, cosa rara, como les dije, en estos países donde yo había vivido, había experimentado esa hostilidad hacia los cristianos. En Siria, ¿no? Buena convivencia entre cristianos y musulmanes, gobierno islámico, pero no confesional, es decir, gobierno laico. La tribu gobernante son los alawitas, musulmanes, pero una de las facciones más moderadas dentro del Islam. Y por eso cierta libertad religiosa, sobre todo para estas minorías como el cristianismo, que podían vivir en paz. Mucha prosperidad económica. Alepo, pensamos, había una ciudad famosa en el mundo árabe, en Medio Oriente, era la ciudad europea. Alepo. Una ciudad de 5 millones de habitantes, ciudad empresarial, gente de clase media, alta. Es decir, ciudades donde uno no veía pobres en la calle, indigentes, no sufrían de desocupación, ni de inseguridad, ni de delincuencia. Realmente todo estaba bien. Nadie se esperaba una guerra. Y fue así que de un día para el otro tuvimos que encontrarnos con nuestras ciudades en ruinas. Pensemos el contraste que significó para esta gente, porque como les digo, no era una sociedad que estaba preparando una revolución. Era gente que vivía dentro de todo bien. Y por eso esta guerra en realidad fue más inventada desde afuera, fabricada y planeada desde afuera, financiada desde afuera, como está haciendo hasta hoy, que una guerra popular o una revolución popular, una guerra civil, como se la llama. No tiene nada, poco y nada de guerra civil. Porque en realidad, aun cuando es un gobierno con muchas falencias,
cuando para Occidente sea algo incomprensible quizás. Que se trata de culturas distintas. Y a veces nos equivocamos cuando juzgamos a Medio Oriente con nuestros criterios occidentales, pretendiendo nosotros imponer lo que es mejor para que vivan estos pueblos, ¿no? Irrumpiendo en la soberanía, el derecho a la soberanía que ellos también tienen. Por eso, como les digo, la llegada de la guerra fue terrible. Fue terrible porque no fue algo progresivo. No dijeron, bueno, esto va de mal en peor y ya termina en una revolución, esto no va para más. Fue de un día para el otro. Pero eso que veían ahí el antes y el después, en definitiva, de una ciudad, o de ciudades, edificios, monumentos históricos. Pero ¿qué decir de las personas? ¿Qué decir de la masacre de cientos de miles de muertos? ¿Qué decir de la persecución religiosa? Y esto es algo que se habla poco, porque, como podrán darse cuenta, esta guerra, que en realidad tiene motivos económicos, intereses creados sobre la zona, petróleo y tantas otras cosas, es una cosa que no se manifiesta abiertamente en la prensa, que también está manipulada y manejada. Y junto a esto, tapado también y escondido el hecho de la persecución religiosa. En este conflicto hay varios protagonistas. Yo no soy una experta, ¿no?, en tema geopolítico ni conflictos de Oriente Medio. Yo cuento lo que he visto, lo que he vivido. Pero obviamente en este conflicto tenemos en pantalla a los grupos fundamentalistas, a los grupos extremistas, a los grupos rebeldes, que es todo más o menos lo mismo, ¿no?, que son los que están perpetrando directamente esta guerra. Pero detrás de ellos, ¿a quiénes los financian? ¿A quiénes los apoyan? ¿A quiénes alimentan esta guerra? La guerra cuesta. Las armas cuestan, y mucho dinero. Y por eso quizás tenemos detrás de estos grupos gente más culpable todavía que ellos. Gente que no se ve en la pantalla. Y gente que lamentablemente se la pasa hablando de libertad y derechos humanos. Y por detrás financia el terrorismo, por intereses económicos. Y tenemos entonces a estos grupos fundamentalistas que lo que buscan, obviamente tienen objetivos políticos, ¿no?, derribar el gobierno actual, imponer el califato, por ejemplo, el Estado Islámico, pero también intereses religiosos. Ustedes saben bien que estos grupos son intolerantes. Ellos pretenden vivir el Corán al pie de la letra y por lo tanto persiguen y pretenden eliminar a los infieles. Es decir, a todos los que no viven el fundamentalismo islámico que ellos pretenden vivir. Y por eso, en primer lugar, están los cristianos como infieles, son los primeros perseguidos, pero también tantos otros grupos religiosos, minorías religiosas, y los mismos musulmanes. Imagínense los musulmanes que decían conviviendo con los cristianos, eran musulmanes tolerantes, abiertos, moderados. Son considerados traidores, los amigos de los cristianos, y por lo tanto también son perseguidos. La masacre a los cristianos comenzó desde las primeras manifestaciones del 2011. No empezó después. Estas protestas no fueron pacíficas al comienzo, sino que comenzaron como actos terroristas y abierta persecución al cristianismo. Iglesias de Siria destruidas, barrios cristianos, sobre todo en Alepo, que son los más atacados, los más golpeados. Esto que ven aquí, la caída de proyectiles, ¿no?, que es tan frecuente en los barrios cristianos, cada 20 minutos, cada media hora, y que hace que la situación sea totalmente inestable en la ciudad. Imagínense que para nosotros se ha convertido en la vida cotidiana. Porque no es un día cada tanto, sino todos los días, día y noche, de tiroteos, cañonazos y explosiones. ¿Por
tomado barrios y desde allí atacan la ciudad hacia adentro, los civiles, donde sea. No hay un lugar seguro en la ciudad de Alepo. Ni un solo lugar seguro que no sea atacado por estos grupos rebeldes. Imagínense que tener estas explosiones cada 20 minutos o media hora en los barrios cristianos hace imposible la asistencia sanitaria. Entonces la gente se las arregla como puede. Cada vez que hay una explosión de estas, la gente del barrio viene a ayudar a juntar restos, a juntar en un camión los que parecen estar todavía con vida, los heridos, para transportarlos a los hospitales. Pero después uno de los hospitales en las morgues se encuentra con esas pilas de bolsas de basura, esas bolsas negras, llenas de restos humanos. Así cuando alguien quiere buscar a alguna víctima, a algún familiar, tiene que ir a abrir bolsa por bolsa para encontrar algo de la persona que está buscando. Esa es la vida cotidiana de este pueblo, sobre todo de los cristianos en Alepo. Miren este barrio, el barrio de Seymaní, uno de los barrios cristianos, con ataques permanentes de día y de noche. Miren esto del pueblo del Hameshti, pueblo cristiano también. Estas fotos son actuales, me las envió una de nuestras estudiantes. Nosotros en Alepo, allí donde estamos, tenemos una residencia para estudiantes universitarias, para jóvenes que vienen de los pueblos para estudiar. Estamos en el obispado del rito romano y allí tenemos esta pensión para estudiantes. Una de nuestras estudiantes me envió estas fotos de su pueblo, de Hameshti, después de los ataques de los rebeldes. Y ella me decía, esta chica que se llama Afra, me contaba que este señor está contemplando los escombros bajo los cuales están sus padres, su esposa, embarazada de mellizos, sus otros 3 hijos, su cuñada y los hijos de su cuñada. 12 miembros de su familia bajo los escombros. ¿Quién habla de ellos? Por supuesto, en esta guerra que ya lleva años, imagínense esta situación día tras día, de vivirla, como les digo, de manera cotidiana, es decir, se nos ha hecho algo normal, si uno puede llamarlo así. Escuchar los tiroteos, los cañonazos, uno sale a la calle y bueno, hacer lo que tiene que hacer, nadie sale a pasear en la guerra. Con mucho cuidado, siempre atentos a los ruidos, a las explosiones, dónde están atacando ahora. Pero uno se habitúa a este tipo de vida, incluso para dormir en la noche con los bombarderos. Uno se acostumbra, porque no puede pasar años sin dormir. Pero imagínense lo que es para los niños, los más vulnerables ciertamente en esta historia. Niños que tienen que tomar pastillas para dormir, para conciliar el sueño a la noche por las explosiones. Niños que juegan a juntar balas y coleccionar sus balas. Vieron como, bueno, supongo que acá en Colombia se hará como en Argentina, como en todas partes, de coleccionar figuritas. Los niños juntan las figuritas y se las intercambian. Bueno, ya juntan balas los niños. ¿Y por qué? Porque es lo que se encuentra en cualquier lugar, en la vereda, en la calle, en la terraza, en el balcón. No es raro que uno va por la calle y le caiga una bala cerca. Uno la levanta todavía caliente del piso. Y bueno, los niños juntan sus balas, tienen su cajita de cartón y vienen a la parroquia con su cajita para intercambiarse las balas. Cuando tienen dos repetidas en armas, se conocen el nombre de las armas. O sea, piensen lo que es un niño que cuando empezó esta guerra tenía 3 años, ya lleva 5 años de su infancia viviendo esa zona. No conoce un día en silencio. Porque yo que estuve ahí 4 años, no recuerdo un solo día en silencio durante la guerra. Eso es lo que viven los niños, ni hablar de las pérdidas. Esta señora de la parroquia, Hatum se llamaba, la mamá de Naim, un niño del coro de niños, 3 años tenía. Esta señora Hatum, fallecida por la caída de un misil, cuando ella se transportaba en auto. Miren este niño, Hassan, caminaba por la calle con su familia rápidamente cuando es alcanzado por una bala perdida en la cabeza. Internado en el hospital unos 10 días luchando por su vida hasta que
falleció hace tiempo atrás, poco más de un mes. Y así tantos y tantos de los nuestros, porque tenemos pérdidas de los nuestros todos los días. Y así como tenemos tantos que mueren, tanto sufrimiento, tenemos también la posibilidad de ser testigos de tantos milagros. Tantísimos, y voy a contar solo uno porque no alcanza tiempo para contar más. Este sacerdote que ven aquí es el padre Minuán, es de aquí, franciscano. Actualmente es el superior de la comunidad de la Basílica de la Natividad de Belén. Este sacerdote se transportaba en taxi, iba con otro muchacho y son interceptados por un grupo de terroristas. Los hacen descender del vehículo y los llevan hacia una pequeña casita y él ve salir de allí dos hombres encapuchados con el coral en la mano y un gran cuchillo. El otro llevaba una filmadora. El padre se dio cuenta de lo que iba a pasar. Inmediatamente acuchillaron al muchacho que venía con él. Lo mataron ahí mismo, delante suyo. Y a él le dijeron: padre, vamos a filmar esto. Lo vamos a mandar al canal de Al Jazeera. Así que si quiere dedicar unas palabras antes de ser decapitado. El padre dijo: solamente quiero un minuto para rezar. El padre rezó y se encomendó a una santa árabe que se llama Alfonsina, fundadora de una comunidad religiosa, allá las Hermanas del Rosario, la Santa Alfonsina, y se preparó para la muerte. Entonces le hicieron arrodillar con la fuerza, le tomaron la cabeza, como suelen hacer, su ritual, ¿no? Y pasaron los segundos y dice el padre, y no sentía el cuchillo sobre el cuello. Y entonces se escucha la voz del terrorista que le dice: ¿quién eres? El padre le dice: soy un sacerdote católico. No, le dice: ¿quién eres? Que no puedo bajar el cuchillo. Efectivamente él sentía una fuerza, como una mano, que le sostenía el cuchillo y no le dejaba bajarla. Dándose cuenta de una presencia sobrenatural, se asusta el terrorista y lo suelta, lo deja escapar. Y por eso el padre Iván puede contarlo. Y milagros como este vemos todos los días allá, todos los días entre los nuestros. Tantos cristianos decididos a dar testimonio de Jesucristo, cueste lo que cueste, dando lo que sea. No es si, bueno, yo te ofrezco esto y aquello, bueno, y esto también. Todo, hasta el don más preciado en este mundo, que es la vida misma. Dispuestos a entregar incluso su propia vida. Cristianos que además son gente como nosotros, no se van a imaginar tampoco que la gente de los... No, la gente es muy normal, con sus limitaciones, con sus defectos, pero que saben por qué vale la pena vivir y por qué vale la pena morir. Y entonces vemos cristianos dando testimonio supremo de amor a Jesucristo con su martirio. Miren esta mujer cristiana de un pueblo que se llama Raqqa, tomado completamente por el Estado Islámico. Esta mujer cristiana atada a la columna para que todo el que pase la golpee hasta que ella pida convertirse al Islam. Y no lo pide. No lo pide y allí muere. Y tantos como ella. Pensemos en, bueno, habrán visto los videos que ellos mismos difunden de las decapitaciones de cristianos. Tienen que pensar que no es que hay decapitaciones cuando sale un video. Allá hay decapitaciones todos los días, con video o sin video. Cristianos crucificados. Niños crucificados por ser cristianos. Niños enterrados vivos a la vista de sus madres por ser cristianos. Y
¿Quién habla de ellos? ¿Dónde se habla de ellos en los medios? Y cuando ocurre un atentado, uno solito, en algún lugar de Europa, por ejemplo, no se habla de otra cosa en los medios por varios días. Esto ocurre allá todos los días desde hace casi 5 años. Ciertamente lo que están sufriendo es enorme a manos de sus perseguidores. Pero también sufren mucho el abandono y el silencio de Occidente. Porque ellos se dan cuenta de que mientras ellos están dando su vida por Jesucristo, Occidente sigue preocupado por qué es lo que va a comer, qué modelo de coche tiene, cuánta plata tiene en el banco, qué ropa se va a poner hoy. Y eso ciertamente para ellos es muy doloroso. Aquí hay una foto de algunos de ellos, de algunas familias. A mí me gusta mucho esta foto, la pongo siempre, porque es un rejunte allí de todo un poco, de niños. Miren los niños. Miren esas caras. Miren las caras de los jóvenes. Miren los ancianos. Miren esas sonrisas. Y esta foto es tomada durante la guerra, porque cuando ponemos estas fotos en las páginas nuestras, nos dicen muy linda la foto, hermano, pero ¿qué son? ¿Antes de la guerra? Nos gustaría ver fotos de la gente de la guerra. Son estos. Y esta foto está tomada durante la guerra. Uno de esos días en que nosotros, nos arriesgamos un poco y salimos al patio de las Carmelitas, que son nuestras vecinas en Carmelo, tienen un patio muy grande, entonces cuando vemos que el bombardeo no es tan cercano, salimos por unas horas con ellos y pueden correr un poco los niños, los jóvenes. Esa foto está tomada uno de esos días. Y claro, uno mira esos rostros, pero no puede creer que sea gente viviendo la situación que les estoy contando. O sea, yo les veo las caras a ustedes. Llevo hablando media hora nada más de esta situación y media hora de lo que ustedes me están escuchando contar y están sufriendo con ellos. Yo les veo las caras. Están sufriéndolo con ellos. Por escucharlo contar media hora. No porque lo estén viviendo media hora. Es muy distinto. Bueno, entonces imaginemos lo que será vivir esto, no media hora, sino casi 5 años. ¿Cómo uno puede sonreír así? Y ese es el testimonio que traemos. Cuando a mí me preguntan ¿cuál es el resumen de tu testimonio? El resumen del testimonio que traigo es la sonrisa. Esa sonrisa que veo allá y que les digo sinceramente me extraño bastante. Y es que allá yo creo que se da este contraste del sufrimiento más grande que puede existir. Yo creo que no hay nada peor de una guerra de años en plena ciudad, de una persecución religiosa tan atroz. No creo que haya sufrimiento comparable a ese. Y sin embargo, a la par, semejantes testimonios de alegría y de sonrisas. ¿Y por qué? Eso tiene una explicación. Ellos dicen, lo que pasa es que antes estábamos tan entretenidos con las cosas del mundo que nos olvidábamos de lo importante. Ahora la guerra y la persecución nos vino a dar este sacudón, a poner cada cosa en su lugar. A ver, ¿por qué me alegro? ¿Cuál es la fuente de mi alegría? ¿El dinero? Que hoy está y mañana no. ¿Cuál es la fuente de mi alegría? Las cosas materiales que hoy las tengo y mañana no. La fama, el placer y tantas otras cosas en las que a veces uno pone su alegría o su felicidad. Todo eso les ha sido arrebatado, todo, absolutamente todo, y sin embargo ahora son realmente felices, porque se dan cuenta que la verdadera alegría está en nuestra fe, en que ya somos dueños del paraíso, y eso nadie me lo puede arrebatar. Ellos dicen, los jóvenes de la parroquia dicen
esa alegría profunda y estable en el corazón. Miren esa señora que está ahí, se llama Amal. Ella tenía 4 hijos. Perdió trágicamente a uno de sus hijos. Ahí está uno. Pero el otro muchacho se llamaba Nahum estaba en el hospital. Había ingresado esa misma mañana para hacerse una intervención quirúrgica muy sencilla y estaba esperando que le dieran el alta. Estaba con su mamá en el hospital. Empieza la caída de proyectiles, todo tiembla por las explosiones y entonces él le dice a su madre que vaya a pedir ayuda a los enfermeros que lo cambien la habitación más adentro, porque la habitación estaba en la calle. Sale su madre, Amal, a pedir ayuda y entonces cae un proyectil adelante de la ventana. Cuando ella se vuelve, por el estruendo que escucha, se vuelve, entra a la habitación, se encuentra con su hijo Nahum despedazado en la explosión. Ella lo llora mucho a su hijo. Lo llora mucho, pero ella dice, mi hijo ya estaba preparado para el cielo, yo lo veía preparado para el cielo. Y ella cuenta que cuando estaba con miedo de que le cayera un proyectil en su casa, hermano cristiano, esta señora, era su hijo Nahum, este que murió, que le decía, con palabras del Evangelio, le decía, mamá, no tengas miedo de los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Ella dice, yo con estas palabras me tranquilizaba. Ahora mucho más. Él vive en el cielo. Lo cuida la Virgen, que es realmente su madre. Esa es la visión de fe de nuestros cristianos allá. Y por eso es el único cuidado que tienen que tener. No perder su alma por el pecado. Y realmente nos enseña mucho, porque muchos de ustedes aquí son padres de familia. ¿Cuánto cuidamos a nuestros hijos? Los cuidamos mucho para que no se enfermen y hay que cuidarlos. Pero cuidamos así también su alma. Y nos preocupamos terriblemente si el niño tiene fiebre, si está sufriendo, si tiene algún dolorcito, porque no queremos que sufra. Pero sufrir le hace bien, que aprenda a sufrir, que aprenda a vivir en este mundo lleno de sufrimientos. Lo que nos tiene que preocupar realmente es si está en juego la salud de su alma. Tenemos que estar realmente preocupados y angustiados si tenemos un hijo viviendo en pecado, porque eso con la muerte no tiene vuelta. Y estamos hablando de una eternidad. No estamos hablando de unos años de salud física en este mundo. Por eso los cristianos perseguidos nos enseñan mucho. Nos enseñan a poner la vista en lo importante y en lo único importante. Todo lo demás por añadidura. Preocuparnos por lo único importante. Miren, cuando uno sale de allá, realmente experimenta ese contraste, ¿no? Uno vive allá entre ellos, escuchando sus conversaciones, viendo su comportamiento, su fortaleza, su fe, su esperanza. Es como si uno los viera ya con los ojos allá, clavándose en el cielo, mirando hacia arriba. Uno sale de allá, se encuentra en Occidente, en general estoy hablando por supuesto, y se encuentra con la gente mirando hacia abajo, tan preocupada por las cosas de este mundo. Todas cosas que pasan. Nuestras grandes preocupaciones, pensemos cada uno, cierre los ojos y piensen su gran preocupación. Lo material, la salud, lo que sea. Mi cuerpo, que tanto me preocupa también, al que le dedico tanto tiempo. Si me muero ahora, si me muero hoy, no me llevo nada de todo eso. Nada, todo eso que tanto me preocupa, todo eso que vengo amontonando. Todo eso por lo que me angustio. No me llevo nada al otro lado. Nada. Y entonces pensemos ahora, por ejemplo, en el día de hoy, que ya casi está terminando, ¿cuánto tiempo le hemos dedicado a lo único importante que es nuestra alma? Y nos vamos a dar cuenta de que en la semana es muy poquito el tiempo que le dedicamos. La misa de domingo, alguna otra misa durante la semana, algún buen pensamiento, la oración alguna vez. Todo el resto me lo ocupan mis preocupaciones de esta vida material.
se cerró todo, se paralizó toda la actividad estudiantil, pero el segundo año se abrieron las escuelas y las universidades, porque todo seguía igual, y los chicos decían, no podemos esperar cruzados de brazos hasta que termine la guerra. Los chicos yendo al colegio, esquivando balas, literalmente, esquivando balas para llegar al colegio. O los jóvenes. Nosotros lo sabemos bien porque tenemos residencia para estudiantes universitarias. Miren estos chicos de acá, Feraz, Karim, Nadim, estudiantes de medicina. Este año, si Dios quiere, se reciben, egresan. No sé cómo dicen aquí, se reciben. Se gradúan, ahora este año. Y están estudiando medicina, toda su carrera prácticamente durante la guerra. Es decir, uno podría decir, bueno, mientras que hago tiempo hasta que me muero, porque yo me voy a morir, y bueno, estudio una cosa más sencilla, ¿no? Algo que no me quiero tanto esfuerzo. Medicina están estudiando. Y no solo estudian, sino que se gradúan, como les digo. Miren, estas chicas son de la pensión nuestra, las jóvenes graduadas en ingeniería el año pasado. Humida, esta chica graduada en biotecnología. Uno las ve estudiar, ir a la universidad, ¿no? Arriesgándose todos los días, estudiar con una linterna, con una vela, porque no tenemos electricidad en el Alepo. Si tenemos una hora de luz al día, es mucho, o dos. Las carencias son terribles. Y ellas llevando adelante su carrera. Por ponerles un solo ejemplo, hace tiempo atrás me contaron las hermanas que están allá, las nuestras, que dieron la alerta de que los terroristas los rebeldes habían tomado el barrio nuestro. Nosotros estamos siempre preparados con una mochila, un pequeño bolso donde tenemos los documentos, las cosas esenciales, porque en el caso de que el barrio sea tomado hay que salir inmediatamente, corriendo, no hay tiempo que perder. Y bueno, dieron la alerta de que habían ingresado al barrio, las hermanas veían la avalancha de gente por las calles, cargando sus niños, todos corriendo y abandonando sus casas. Y entraron al pensionado a avisarle a las estudiantes, vamos rápido, cada una recoja su bolso y a seguir corriendo. Y cada una recogió su bolso, su mochila, y una de ellas se llevaba los apuntes de clases, bajo el brazo, las notas de clase. Y la hermana le dice, ahora te llevas los apuntes. Y ella dice, es que si pasamos esta, yo el lunes tengo examen. O sea, no se puede creer. No se puede creer, o sea, ella no sabe si va a estar viva en los próximos 20 minutos. Pero por si está viva el lunes, se llevaba los apuntes. Y estuvo viva el lunes, mintió y aprobó. Esa es la fuerza de voluntad que tiene esta gente. Ojo, yo he vivido con ellos antes de la guerra y soy testigo de que no la tenían. Esta fuerza de voluntad se forjó en el sufrimiento, en el sacrificio, en la adversidad, en la vida ardua. ¿Queremos jóvenes fuertes? ¿Queremos jóvenes firmes? ¿Queremos jóvenes que sean capaces de asumir un compromiso de por vida? Entonces nos tenemos que preparar para la vida difícil, formarnos en el espíritu de sacrificio, de entrega y de abnegación. Son las únicas cosas que forman la voluntad. Antes de la guerra había que correrlas para que estudiaran. Ahora no. Ellos saben lo que van un día de clases. Saben que mañana puede ser que ya no estén. Esa fuerza de voluntad que además les da la fe, porque es la fe lo que ilumina todo lo que hacen. ¿Qué sentido tiene estudiar? En medio del bombardeo, ¿qué sentido tiene? El sentido se lo da la fe. Hacer lo que tengo que hacer, cueste lo que cueste. Que la muerte me encuentre, como dicen ellos, haciendo lo que tengo que hacer. Y por eso, como bien decía el padre, las iglesias siguen estando llenas, ¿eh? No es que porque hay un atentado las iglesias se vacían porque la gente tiene miedo. No. Las iglesias llenas. Y son conscientes de que las iglesias son los primeros blancos en los bombardeos. Pero ellos dicen, y bueno, si me encuentro acá a la muerte, qué mejor lugar y mejor momento. Miren esto, un casamiento. A lo mejor han visto estas fotos porque fueron muy viralizadas. Un casamiento como tantos que hay allá,
Para terminar les paso un video de una canción que se llama Soy Nazareno. La canción se llama así por este signo que quizás conocen, es una letra árabe que llevamos en el pin. Es una letra árabe, la letra Nun del alfabeto árabe. Y es la primera letra de la palabra Nasrani en árabe, que significa nazareno. Y es que los fundamentalistas islámicos nos llaman a nosotros, a los cristianos, nos llaman nazarenos, porque somos los seguidores de Jesús el Nazareno. Y respectivamente lo dicen, los nazarenos. ¿Y qué hacen? Cuando ingresan a los pueblos, a los barrios, van marcando las casas de los cristianos con esta letra, con la letra Nun, para identificar que en esa casa hay cristianos, hay nazarenos. Hay que entrar por lo tanto matando. Podrás llevarte en mi cabeza, podrás quemarme las iglesias, podrás echarme de la tierra que me vio nacer, pero mi alma es de Dios. Y cuando muero, no muero. Ese es el espíritu de los cristianos perseguidos. Y ese es el espíritu que nos tiene que contagiar. Que nos tiene que contagiar para vivir nosotros también, como bien decía el Padre, la persecución que nos toca vivir, que es sutil y cruenta, pero persecución al fin. Ese es el espíritu. Estar seguros de lo que creemos y seguros de lo que amamos, dispuestos a darlo todo por eso, por Él, por Jesucristo. Les pido entonces que nos acompañen con las oraciones, como dijo el Padre, a rezar, acompañarnos, realmente orando por ellos, es lo que piden, es lo que necesitan para mantenerse firmes, difundir esto que está pasando, hablar de esto, como decía el Padre, y colaborar. En este sentido, ustedes tienen aquí en Colombia la gracia de tener a la Fundación. Yo creo que realmente es un privilegio. Nos conocemos desde hace muchos años trabajando allí en Medio Oriente y me consta la seriedad con la que trabajan, el espíritu con el que asisten a los cristianos perseguidos allá, o sea que totalmente confiables cuando quieren mandar una ayuda, háganlo a través de ellos, a través de la Fundación, porque además creo que son bien conscientes de la necesidad de ayudar a los cristianos a permanecer en Medio Oriente. Es el terrible problema que tenemos, ¿no? La disminución del cristianismo. Es una oración, la oración más antigua conocida de la Virgen. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita. Esta oración hecha canto en árabe, uno de los cantos más queridos por los cristianos allá en Medio Oriente, que entonan con tanta devoción, con lágrimas. Traten de imaginarse que los están escuchando cantar a ellos. Traten de unirse a su oración.